Bueno, ahora vamos a ver las variables de fase. Las variables de fase involucran los tiempos que tiene el ciclo respiratorio, tanto en la inspiración como en la expiración. Por ejemplo, cómo empieza, cómo se mantiene, cuándo termina la inspiración y cómo se logra la expiración. Ellos se llaman las fases disparo, límite, ciclado y fin de expiración. El ventilador combina las variables de fase con las variables de control y así obtiene los distintos modos. Vamos a hacer una curva típica de presión, donde acá tenemos la presión en centímetros de agua, y acá el tiempo en segundos. Y vamos a dibujar una curva de presión básica. Por ejemplo, con 5 de pi, sube la presión, dura un segundo y pasa a la expiración. Entonces vamos a la primera variable de fase, que es la variable disparo. Y el disparo es cómo comienza la inspiración. Nosotros tenemos que tener alguna forma de decirle al ventilador empezar a gatillar. La forma más básica es con el botón de la frecuencia respiratoria. Si yo, por ejemplo, le pongo 12 de frecuencia respiratoria, el ventilador hace un cálculo adentro con una calculadora. 60 segundos dividido 12 me da 5 segundos. Cada ciclo dura 5. Esto quiere decir que cada 5 segundos va a comenzar a disparar. Y esto se llama disparo por tiempo. Cada 5 segundos va a empezar a disparar. Acá no interviene el esfuerzo de la persona. Solamente dispara por tiempo. Pero puede ser que el paciente se despierte y quiera comenzar una inspiración. En ese caso, va a hacer un esfuerzo inspiratorio y va a bajar la presión en la vía aérea o va a robar un poquito de flujo. En ese caso, si baja la presión, acá vamos a tener una caída de presión, o si roba el flujo, el ventilador va a recibir menos flujo y el disparo ya va a ser por presión o por flujo. Estos son disparados por el paciente y esto siempre lo hace el ventilador. Si yo a un paciente le pongo un pancuronio, va a disparar por tiempo. Si yo no le pongo una frecuencia respiratoria, se apnea. Pero además de una frecuencia respiratoria, el paciente en algún momento puede despertarse, generar una caída de presión o una caída de flujo y disparar una nueva ventilación. Esto se llama disparo o trigger o gatillado. Son los distintos nombres que se le da al comienzo de la inspiración. Además del disparo, otra variable importante es la variable límite, que en realidad la variable límite es la variable control. Es como el ventilador mantiene la inspiración. Si yo estoy controlando flujo, la variable límite es el flujo. Si yo estoy controlando presión, la variable control es la presión. O sea que dependiendo qué variable control tenga, va a ser mi variable límite, que se va a mantener durante la inspiración. Cuando termina la inspiración, en este punto, se va a llamar variable ciclado. En los modos mandatorios, la variable ciclado se obtiene cuando llega a un tiempo determinado. Por ejemplo, yo le seteo tiempo inspiratorio 1 segundo y cuando llega al segundo se produce el ciclado. En este caso, el ciclado es por tiempo. Cuando llegó al tiempo que yo le seteé, termina la inspiración. Pero hay otros modos, por ejemplo, presión soporte, que no tiene un tiempo inspiratorio. Ya lo vamos a explicar con más detalle, pero la presión de soporte cicla por flujo. Cicla por flujo. Cuando el flujo inspiratorio cae a un determinado porcentaje, pasa a la expiración. O sea que el ciclado puede ser por tiempo o puede ser por flujo.
Y después tenemos la otra variable, fin de expiración, que simplemente es la presión que uno mantiene al final de la expiración, que puede ser 0 o puede ser PIP. Generalmente le ponemos PIP, porque la PIP mantiene los alvéolos un poco abiertos y hace que el pulmón se abra con más facilidad en la nueva inspiración. Entonces tenemos las 4 variables de fase. Una cosa importante en el disparo es que para que el paciente pueda disparar por sí mismo, nosotros le tenemos que decir hasta qué umbral tiene que llegar para producir el disparo. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 de PIP y queremos que el paciente haga poco esfuerzo. Entonces le decimos, bueno, vamos a setear un disparo por presión y que tenga que bajar solo 1 centímetro de agua. Este es el botón de la sensibilidad. Entonces yo le digo al ventilador que cuando mi paciente baje 1 centímetro de agua de la presión basal, va a disparar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente? Tiene que bajar de 5 1 centímetro. O sea, que tiene que hacer una caidita hasta 4 y ahí el ventilador interpreta que el paciente quiere y le da la ventilación. Siempre tengo que usar números pequeños, menos 0,5, menos 1, menos 2, o si uso litros, flujo también, 1 litro, 2 litros, no demasiado, porque cuanto más le exijo al paciente con mi umbral de sensibilidad, más fuerza tiene que hacer, más tiene que bajar y genera demasiado esfuerzo, y eso va en detrimento de lo que yo quiero, que es el descanso de la musculatura respiratoria. Así que bueno, como se combinan estas variables de fase y la variable de control, vamos a tener los diferentes modos que va a ser nuestro próximo video.